Bien, nuevamente, buenos días. Vamos a continuar. Les invito a pasar a tomar su lugar. Noelia, puedes tomar en otro lado. No, pues. Porque si viene conmigo, le digo, vente, vamos a tomar una copa, ¿qué quieres? ¿No? ¿Quién sabe qué va a comer en su casa? No tiene nada. Así es. Dice que no hay trabajo. ¿Verdad? Dice que no hay trabajo. ¿Y ponte? Luego dice que no hay trabajo. Ponte el Bien, flojo. ¿cómo les ha ido? El flojo y el perezoso. ¿Cómo se han Cuando lo sentido? buscas, lo encuentras. Espero Cuando lo busques. que bien. Aunque son tiempos, decía por ahí alguien, son tiempos inéditos que nos ha tocado vivir eventos muy especiales. Hay unos comentarios de Carl Jung, un psicoanalista. Apenas lo estaba yo viendo en la semana. Él dice que hay una generación que se llama la generación bisagra. A lo mejor ya la oyeron ustedes. Esta generación bisagra dice que tiene cualidades y funciones muy especiales. Y es la generación que nació entre 1945 y 1965, 20 años. Dice, los que nacieron en ese periodo, del 45 al 65, no sé aquí quién haya sido, yo soy del 52, o sea, los que nacieron en ese tiempo, dice Carl Jung, tienen una función muy especial en el mundo y en la vida. Ahorita, espérame un tantito. Tienen una función muy especial. Y narra él de cuál es la característica de esta generación. Porque ha vivido situaciones bien especiales que necesitamos conocer. Ya en otra ocasión podemos dar un tema con respecto a eso. Pero lo menciono yo porque nos ha tocado vivir situaciones muy, muy especiales. Hemos conocido muchas cosas, desde lo que eran los efectos de una Segunda Guerra Mundial, todos los daños que hubo, todos los avances que ha habido, hasta la inteligencia artificial, y en especial en México, porque es la primera vez que hay una presidenta mujer gobernando. O sea, son cambios que nos hacen reflexionar y entender que lo que estamos viviendo de esa generación, no podemos desaprovechar todo este conocimiento. Ahora dice Carl Jung, tienen que saber cuál es su función, por qué realmente les tocó vivir a esta generación y por qué se llama generación bisagra. Espero que ya se los explico de otra manera. Y ahorita ya nada más era la pregunta de cómo habían estado y qué cosas habían ustedes experimentado durante este fin de semana. Pero en cuanto al tema que a mí me toca, que es el tema de sanando el alma, pues también digo que son momentos especiales. Decía por ahí alguien, hay información que a veces ni en los mejores seminarios ni en las mejores universidades se conocen. Y entonces cuando yo veo unas cosas y me quedo a reflexionar,
Entonces, a veces digo, son cosas que muy pocos las conocen, o muy pocos las saben. Y estando en este programa de lo que es sanando el alma, con respecto a cada libro que vamos viendo de la Biblia, de manera cronológica, no como están los libros aquí, sino una cronología de conforme van sucediéndose y los protagonistas cómo participan. Entonces, cuando más sentido se le da y más entendimiento. Bien, nos toca entrar a uno de los libros también más complicados. Yo diría que de la Biblia, hasta ahorita que yo he visto, y más o menos, si me sale otro más adelante, quién sabe, pero ahorita de los libros más complicados que hay, de los 66 libros en la Biblia evangélica o 73 en las Biblias católicas, yo encuentro dos libros muy difíciles y complicados. Uno es Apocalipsis, que es complicado y casi nadie se atreve a hablar de él. Y cuando se atreven a hablar, lo hacen todo mal, hablan mal de él o no lo explican correctamente. Entonces, Apocalipsis es de los libros complicados. Pero cuando entramos a los Salmos, todavía es mucho más complicado. Entrar al libro de los Salmos implica que tengamos nosotros una introducción y una aclaración antes de entrar a los Salmos. Son de los libros que uno tiene que empezar a escuchar diferentes voces, diferentes comentarios, teólogos, psicólogos, psicoanalistas, a veces personajes hasta de la política. Todo tiene uno que concentrar para poder entrar a entender los Salmos. Yo siempre les digo, la Biblia es el libro complicado, porque narra ahí muchas cosas y ahí encontramos todos los asuntos que queramos nosotros ver y tratar. Allí están, pero hay que saberlos encontrar. Entonces eso obliga a que seamos cuidadosos de cada libro. No solamente leer y porque así me lo dijo y así yo lo leo, no, porque entonces nos equivocamos. Y si basamos nuestra forma de ser o nuestra vida cristiana en alguno de los libros, así de una manera muy a la ligera, es por eso que el cristianismo está en una condición muy deprimente. Un cristianismo alejado totalmente de lo que es el ser humano, o los derechos humanos, o la calidad de vida, o la vida en sí. Por eso no es fácil aplicar y entender y enseñar los libros de la Biblia. Entonces quiero darle un tiempo adecuado a lo que son los Salmos para dar una especie de introducción. Por eso le dije a la hermana que se detenga un poquito para que no reparta las hojas con el inicio de los Salmos. Quiero dar una explicación antes de eso. ¿Ok? Bien. Los Salmos también tienen otro nombre, que son cánticos, que es poemas. Los Salmos de David tenemos que entenderlo como los cantos de David, los poemas de David, los versos de David. Eso es lo que significa Salmos. Si no entendemos ese asunto, nos vamos con la idea de que todo es literal. Entonces, cuando entramos al concepto de los
cantos de David, de los poemas de David, ¿sí? Todo cambia. Los cantos o las canciones pueden ser buenas o pueden ser malas, y a veces nos ayudan a tranquilizar y a calmar nuestra inquietud y nuestra alma cuando escuchamos una canción o un canto. Yo voy a poner esta estación porque escucho cantos que me relajan y me motivan a pasar un buen día. Pero hay otras estaciones que pasan unos cantos que realmente me deprimen, dependiendo la persona qué tipo de cantos le gusta. Y después de ahí hay que entender la letra. Las letras que traen los cantos no son reales. Son canciones que nacieron de un compositor que expresó un sentir interno. Entonces hizo un canto, hizo una poesía, ¿ah? Pero es un sentir interno. Estos salmos son cantos, poesías de David internamente. Es como se descubre su pensamiento y su alma, porque él cantaba, hacía versos, hacía cánticos, se acompañaba con el arpa, con otros instrumentos de cuerda, pero eso eran de él, en su sentimiento, y nos los transmite a través de estos salmos. Pero así como las canciones, hay canciones en la actualidad prohibidas. Últimamente ha habido ya más vigilancia en algún tipo de canciones que utilizan algunos grupos, porque le llaman a esos cantos o a esas canciones apologías del delito, apologías del crimen. Y hay a muchos que les gusta ese tipo de canciones y las cantan. Quiere decir que esas personas se identifican con ellas y practican esas canciones, y en cierto momento los motivan esas canciones a actuar como está ahí. Y cuando oíamos que el narcotráfico empezaba, era cuando estaban en su apogeo los corridos de los Tigres del Norte, y ya muchos escucharon hablar acerca de Carmelia la Tejana, de cómo transportaban la droga y la metían en las llantas del carro y se iban a Texas, y entonces de ahí empezaba la gente a dejarse influenciar, y al rato ya también era una persona que buscaba que la droga iba a ser una manera de enriquecerse o de burlar a la sociedad y de envilecer a la sociedad. Los cantos también envilecen a la sociedad. Por eso hoy dicen, está prohibido que los grupos que canten en diferentes lugares, estados de México, hagan apología del delito o resalten personajes del crimen. Esos son los cantos. Entonces hay alguien que los prohíbe y otros dicen, no, déjalo que los canten. Pero sí tienes que advertir, ¿sí?, que si tú sigues ese ejemplo, porque oíste la canción y te gusta y quieres imitarlos, pues vas a ser un narcotraficante y vas a andar metido en el crimen organizado, porque esos cantos te meten y influyen en tu alma y en tu mente para que actúes así. Y hay otros cantos que son positivos. Me gusta a veces, por ejemplo, los de... también le gusta a mi hermana los de Napoleón. ¿Sí? ¿Para qué le pides a Dios que te dé una casa? ¿Para qué le pides a Dios que te dé cosas? Si tienes mejor una tierra y trabájala. No le pidas a Dios que te dé cosas. Mejor utiliza tu tierra y trabaja. ¿Sí? Y sea una persona que busque y que se active en su sustento, y no solamente que estés pidiéndole a Dios.
Entonces eso hace reflexionar. ¿Sí? Algunos siguen pensando en que pues, es mejor pedirle a Dios, porque ese canto hay otros que cuando habla precisamente de que Dios es el que provee todo y que cuando nosotros le pedimos, Él nos da abundantemente y sin reproche. ¿Usted alguien prefiere ese tipo de alabanza, ese tipo de cantos o ese tipo de poesía? Y dice, yo me quedo con esto, yo le voy a seguir pidiendo a Dios. Aunque tengo mi tierra, pero no trabajo, ¿ah? Mejor le pido a Dios. Eso depende de cómo va a influenciar el canto en el alma y en la mente de la persona. Lo que a veces a mí más me molesta es que se escuchen las canciones y no reflexiona uno en ellos, sino simplemente lo imita o las acepta. Por eso de ahí que en México muchas de las canciones dan como mensaje el maltrato y el daño a la mujer. Hay una canción que odio yo cuando la escucho, de Alejandro Fernández. Si tú quieres considerar a la mujer, si la quieres dar, entonces compra una pistola o un puñal y mátala. Mátala. Y después le ajusta y le dice, mátala pero a besos. O sea, este tipo de pensamientos influye precisamente hacia que a la mujer, en muchas canciones, en muchos cantos, se le discrimina, se abusa de ella, y por eso es que México vive una violencia hacia la mujer, porque les gusta ese tipo de cantos y lo imitan a los que las compusieron. Y a veces nosotros aplaudimos ese tipo de canciones, porque creemos que es la realidad. ¿Sí me explico? Bueno, los salmos son canciones en donde en algún momento dado uno tiene que decidir que eso no es real, que sale del pensamiento, de la imaginación, del estado de ánimo de el rey David. Ese es el primer punto que hay que considerar. Pero en sus cantos hay algunos hermosos y hay otros que son realmente perversos, que hablan mal y hablan lo contrario de lo que es Dios. Pero a muchos les gustan ese tipo de salmos o ese tipo de cantos. Repito, como alguien dijo, no se trata de prohibir, de que ya no canten los grupos la apología del delito. No se trata de prohibir que lean la Biblia, no, se trata de que la entiendan y que ustedes realmente se den cuenta que sí y que no es bueno. Como decía Pablo, escudriña todo lee, todo escucha, pero toma lo bueno y desecha lo malo. Y ahí es donde está el problema, porque a veces a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Pero es el derecho de las personas. Pero es cuando usted se da cuenta que por eso las sociedades en el mundo, porque cada país tiene sus propias canciones que hablan de amor, de desamor, de agresividad, de paz, ¿sí?, de riqueza, de bonanza. Ya le toca a cada sociedad dejarse influenciar por eso. Por eso digo que los salmos es de los más complicados de entender. Primero porque no entendemos que son cantos de un personaje que de repente estaba inspirado y hacía realmente una belleza de sus palabras hacia el ser humano o su relación con Dios. Pero otras veces él mismo estaba en términos de angustia, de miedo, de preocupación, y hacía cantos o hacía salmos que mostraban precisamente una apología de la violencia.
Apología de la violencia es promover la violencia, ¿verdad? Ya dependiendo de quién lo siga y quién no. Es el primer asunto de los salmos, para que cuando ustedes lean los salmos puedan realmente sentir la manera en que David se expresaba desde su interior. Primero, todos los compositores no hacen cosas reales, simplemente lo que han vivido, lo que se imaginan, cuáles son las letras que utilizan. La poesía es una forma también de darnos cuenta de que la forma en que se habla es metafórica, son metáforas. A Jesús le gustaba mucho hablar metáforas, porque la metáfora es comparar, hacer comparaciones, pero no es real. El reino de los cielos, decía Jesús, es semejante a la levadura, no es real, es metáfora, hay que compararlo con eso. ¿Sí? Una metáfora que se canta. Tus ojos verdes son como el océano, no es real. Es una metáfora, es una comparación. Y los cantos y los poemas son metáforas. Hay que saberlas comparar. ¿Está claro? Bien. Entrando en este asunto de lo que es sanar el alma a través de los salmos, vamos a hacer un ligero ajuste en cuanto a la manera de enseñar. Voy a primero, ahora sí, a decirle a la hermana que reparta las hojas. Ya les expliqué, para que no se vayan luego con la idea de que en el momento en que leo, eso es real. No, son metáforas, son cantos, son poemas, ¿ok? Sobre eso, quien quiera tomarlo de manera literal y imitar lo que está escuchando o leyendo en el canto o en la poesía, ese ya es de su agrado y de su gusto, porque conozco que el 80% de la religión cristiana, en lugar de explicar en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, son metáforas, son situaciones que en algún momento son simbólicas, simbolismos, muy pocas son literales. Entonces tiene uno que estar bien adentrado en este asunto, para no confundir y que no nos confundan. Bien, los salmos es como si estuvieran oyendo cantos. Encienden el radio, ponen su celular y escuchan un salmos. Es un canto, es una metáfora, es un poema que no es real, simplemente es lo que sale de la imaginación, inspirada o no inspirada por Dios, en el pensamiento de David. ¿Ah? Hay un libro que está hecho de manera en película, que esa es otra manera de poder entender lo que es realmente los cantos o lo que son metáforas, o de una manera simbólica vivir las cosas. Esto ahorita ya tiene muchos años esto. La primera vez que yo leí esto fue hace unos 50 años, cuando yo leí la Ilíada y la Odisea.
La Ilíada y la Odisea son dos libros que narran precisamente todos unos acontecimientos, pero sin ser reales, sino que fueron cantos, poemas y versos que se hablaban en aquella época. Cuando las escribió su autor, que fue Homero, el mismo tiempo más o menos en que David escribía. Fíjense la coincidencia, Homero empieza a narrar sus novelas precisamente a través de ese estilo que se manejaba en ese tiempo, a través de cánticos, a través de poesías, ¿sí? Y la Ilíada habla precisamente de la guerra de Troya, ¿ah? Y la Odisea habla precisamente del viaje de uno de los generales del ejército que venció Troya, su odisea, para que él regresara después de haber conquistado Troya junto con otros reyes. 10 años, dice Homero, que duró esa experiencia épica o esa guerra contra Troya. 10 años estando en la playa, 10 años en las cuales no podían penetrar las murallas de Troya, y eso lo hicieron película. Pero en el libro hay más detalles, pero a los que no les gusta leer mucho, pues vean las películas, porque son precisamente una experiencia igual que los salmos, ¿ah? De tal manera que cuando se veía que ya no podían derrotar a Troya, porque una vez lo intentaban y salían huyendo, otra vez salían huyendo, hasta que alguien ya dijo, ya es suficiente, vámonos ya, hay que dejar a Troya porque su ciudad está protegida por los dioses. Entonces apareció un hombre muy astuto ahí, muy astuto. Dijo, espérenme tantito. Los troyanos son muy religiosos, muy religiosos. Fíjense cómo las cuestiones religiosas siempre han traído mucho daño. La religión es buena, siempre y cuando no trastorne la forma de creer de las personas y pongan en riesgo su vida. Entonces este hombre que estaba ahí también como gente, se llamaba Ulises. Ulises. Entonces él dijo, a ver, estos son muy religiosos, vamos a hacerles creer que ya nos derrotaron y que nos fuimos, pero vamos a dejar un enorme caballo aquí, porque el caballo para ellos es como una figura de un dios. Los troyanos tenían en los caballos sus figuras como de dioses, ¿ah? Como en el caso de la India, tienen como figura de dioses a las vacas. Entonces, cuidado con ellas, no las toquen, porque es un símbolo de un dios. Y así cada quien está. Entonces Ulises, muy astuto, eso es lo que está diciendo Homero. Homero está narrando todo eso, pero no era real, insisto, era en su imaginación de él. Dice Ulises, vamos a hacer un enorme caballo y ahí se van a meter los mejores guerreros de nosotros y los demás nos vamos como si ya hubiéramos regresado a nuestros lugares. Y los barcos empiezan a ir y los de Troya dicen, ya los vencimos. Salen y ya están las playas vacías, solamente lo que estaba ahí era ese caballo que había. Y ahí los mismos de Troya decían, hay que quemarlo, hay que destruirlo. Los religiosos decían, no, es ofender a Dios, hay que meterlo adentro de Troya y ahí lo conservamos como un tributo a Dios.
Eso es lo que sabía este hombre. Conociendo a los religiosos, sabemos exactamente por dónde van a perder. Por eso es necesario que ustedes, si son religiosos, no lo demuestren, porque ya saben cómo atacarlos. Sean discretos en ese sentido. Si creen en algo que no es de una manera religiosa, sino de una manera con fe, pero también con la razón. Entonces ahí había un problema entre la fe y la razón. Y decían los de la fe, no, es que esto es de Dios. ¿Por qué? Porque nos dejaron un recuerdo de cómo realmente nos ayudó nuestro Dios. Y meten al caballo y en la noche sale el ejército, los soldados, destruyen Troya y la hacen pedazos. Este hombre, que fue el que dijo, hagamos un caballo, ese es el Ulises, que después dijo, ya me voy a regresar a mi casa, porque ya tengo 10 años fuera de mi familia. 10 años en plan de guerra con Troya. Y entonces cuando él emprende el viaje, que ahora Odiseo es su nombre, así le pone Homero, porque él hace toda una odisea de otros 10 años para llegar a su isla donde él era rey. Entonces, esta otra forma o esta versión está ahorita ya saliendo o va a salir en los cines, la Odisea, pero de otra forma, que ahora el cineasta le da el enfoque y habla precisamente de todos los obstáculos y los problemas que se enfrentó Odiseo o Ulises 10 años para llegar otra vez a su tierra. 10 años. Y al cabo de 10 años se enfrentó a muchos problemas, a la ira de los dioses, a monstruos, ¿sí? A cosas sorprendentes. En algún momento dice uno, ¿qué quería decir Homero con esto? Bueno, en esta misma película ya le dan un enfoque diciendo, esa es la manera de las personas, cómo realmente se ven afectadas en cuanto a un trayecto o a un viaje que hacen en cuanto a su vida. Todos los problemas que en la mente salen y tienen que enfrentar. Conocer los obstáculos en la Odisea que tuvo Ulises nos hace reflexionar si nosotros también enfrentamos nuestra propia Odisea. Por eso ahora, en esta hoja que les di, no tiene esta parte que yo le agrego, pero ahí ustedes la ponen para que la completen, pero es la Odisea del alma. Fíjense bien, lo que son los salmos es la odisea del alma, o sea, el camino que recorre el alma. ¿Sí? Yo tengo 46 años en las cosas de Dios, ir recorriendo, paso a paso, recorriendo. ¿Para qué? Es una odisea hacia el cristianismo. Repito, tengo 46 años en mi odisea, viendo todo lo que me he enfrentado hacia el lugar en donde yo quiero llegar o al punto donde yo quiero llegar. ¿Cuál es el punto donde quiere llegar o debe llegar el cristiano? Hacia la estatura del varón perfecto. Pero en ese trayecto, unos ya llevan 80 años, otros llevan 90, otros llevan apenas un año y apenas empiezan. Y en cuanto empiezan los problemas, inmediatamente dicen, no, esto no me gusta, mejor me regreso. Odiseo se enfrenta durante 10 años a todo tipo de obstáculos que están desde los dioses de aquel tiempo, que los dioses de aquel tiempo no tenían nada que ver con los dioses o con el Dios de los hebreos, porque los dioses de los griegos, del cual era
natural, Homero, eran los dioses griegos. Él fue que inició con este asunto de la mitología. Y la mitología con la cual se enfrenta Odiseo es que dice, los dioses se molestaban y se enojaban por alguna situación que hacía mal Odiseo y mandaban y descargaban su ira contra Odiseo y el mar se encrespaba y empezaban los problemas y le salía toda clase de peligros. El alma también de David se confundió en ese tiempo porque era exactamente el mismo periodo. David aparece en el año 800 o 900 antes de Cristo. 900 años es cuando David, influenciado por esta forma de que ya los griegos habían empezado a hacer su cultura en cuanto a los cantos, en cuanto a la manera que se hacía, David empieza a absorber ciertas costumbres de ahí que también ya venían desde los egipcios. Entonces, repito, unas cosas las absorbe y las toma de manera literal y igual así las aplica. Pero nosotros tenemos que ser muy claros cuando dice Jesús, ¿sí? Este es una parábola. El reino de los cielos es semejante a esto. Son metáforas. Entonces quiere decir que este libro de los Salmos hay que aclararlo en el sentido correcto. Es la odisea o el camino del alma hacia el cristianismo. Claro, quien no quiere seguir ese camino o no le interesa llegar a ese lugar, pues no lo va a tomar en cuenta. Pero cuando él está definido o está definida en que su meta final es llegar a tener un cristianismo realmente que enaltezca al ser humano, que le dé valor, que le cambie los pensamientos y las costumbres a la raza humana, es el cristianismo. El que no dice nada más es una aventura, bueno, ya cuando se ven los asuntos un poquito complicados, mejor se regresa o renuncia a seguir adelante. Repito, hay quien tiene 40, 50, 100 años y no ha renunciado y se enfrenta a problemas, se enfrenta a dificultades y sigue todavía en ese viaje hacia el cristianismo. Pero a veces se tarda mucho porque se desvía, lo que le pasaba a Ulises. De repente se desviaba y se regresaba otros años más o se quedaba estacionado y por eso tardó 10 años en llegar nuevamente a su casa. ¿Está claro? Así que entonces, explicando este asunto de que el libro de los Salmos es la odisea, es el camino, es el viaje hacia el cristianismo en 150 salmos. 150 salmos es lo que nos va a llevar, ¿sí?, en ese viaje hacia el cristianismo. Que eso es lo que en cierto momento Jesús también usó. Jesús usó 3 cosas para que él pudiera establecer su doctrina y cuál era el cristianismo. Estableció 3 libros. Y les voy a leer esto para que quede claro, para que no tomen muy a la ligera los salmos. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Si me tardo un poco más, aguántenme porque esto no lo van a encontrar ni con Obama, decía por ahí alguien. Lucas 24, 44 al 49. Lucas 24. Exactamente ese camino fue el que recorrió Jesucristo. ¿Ah? Pero ¿saben cuántos años le llevó a Jesucristo?
llegar en ese viaje, ¿sí?, al cristianismo y dejar establecido toda una filosofía, toda una manera y una conducta de vivir. ¿Cuánto tiempo creen? A Ulises dice, me tardó 10 años. A mí me ha tardado 46 años. A otros les ha tardado 50, 60 años. ¿Cuánto se tardó? ¿Cuánto ocupó Jesucristo en su odisea, en su viaje hacia el cristianismo, hacia dejar establecido los principios del cristianismo? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Sería 3? Dice que desde que él nació, ya traía, por eso dice Jung, esta generación que nació entre 1945, nació en 45 y el 65, durante 20 años, tienen una condición especial, porque desde que nacieron, ¿sí?, ya traen algo especial. Dice Jung es el continuador de Freud, el psicoanalista que analizaba la conducta del hombre, pero viene Jung y eleva todavía más el conocimiento, mucho más de lo que ya había aportado Freud. Bien. ¿Cuánto le sucedió? ¿Cuántos años tenía, según la Biblia, cuando Jesucristo, como dice, fue muerto o fue crucificado? Dice la Biblia, eran como de 33 años. La generación de Jesús, y en especial él, desde que nació, él empezó a recorrer su odisea. ¿Ah? De ahí empieza uno, dice, como recién nacido va a empezar a tener ciertos efectos, ciertas cualidades, las tiene, porque ahí es donde viene, algo trae este niño, es diferente. Cada generación, los niños que nacen tienen diferentes cualidades. Bueno, pues entonces a Jesús, su odisea le valió ¿qué? 33 años. En eso llegó al límite, y él es el autor y perfeccionador y ejemplo de nuestra fe para el cristianismo. Para el budismo es Siddhartha Gautama, otro personaje que habla precisamente de cómo empezó Siddhartha Gautama, todo lo mal que hacía, pero entonces cómo se fue acercando a la iluminación. ¿Ah? Ustedes tendrán que decir cuánto tiempo ocupan, o si quieren seguir haciendo ese viaje. Hay quien no le gusta hacer el viaje, ¿eh? Y hay quien no le gusta enfrentarse a los problemas. Pues Ulises, a pesar de que las tormentas, a pesar de que lo asesinaban casi a todos sus guerreros, a todos sucumbieron. Solamente él llegó, el único. Todos los demás quedaron muertos en ese viaje, ¿no? Y solamente él llegó superando todos los obstáculos. Pero eso lo narra Homero, pero se relaciona a los enfrentamientos que tenemos en nuestra mente, y las cosas que nos rodean son nuestra odisea, son nuestros monstruos que nos vamos a enfrentar, son los dioses que en cierto momento van a descargar su ira sobre nosotros, son supuestamente todos los pecados que en cierto momento nos van a detener o nos van a matar. Hay que analizar este asunto de una manera simbólica. ¿Ah? Entonces Jesús dijo, para que yo pueda o yo pudiera llegar a este punto, tuve que valerme de estos 3 libros. Dice Lucas 24, 44 al 49, dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que
tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjese cómo Jesús en su Odisea leía, se introduce como fiel judío a leer las escrituras, a meditarlas y a analizarlas. Y dijo: esto es mi Odisea y yo tengo que llegar a ser el autor y perfeccionador de la fe y ser el ejemplo y el modelo, ¿sí?, de la humanidad. Ese era su mensaje de Jesús. Esa era la isla, esa era la tierra a la cual Jesús sabía que tenía que llegar, y se enfrentaba a toda su Odisea, de la cual pasó de lo peor, de todo, hasta la cruz. ¿Ah? Pero ¿qué tuvo que hacer? Saber que lo que estaba en la ley de Moisés, que lo que estaba también en los profetas y que lo que estaba en los salmos era una forma que hablaba de su Odisea. ¿Por qué abrimos la Biblia? ¿Por qué leemos ciertos pasajes y por qué lo aclaramos? Porque para muchos que queremos llegar precisamente a ser imagen y semejanza de Dios, o llegar a la estatura del varón perfecto, porque también decimos como él: esto es lo que está escrito de mí, yo he pasado por esto y tengo que pasar por esto, es mi Odisea. Y probablemente a veces se atrase uno, a veces se tenga uno, pero sigue uno adelante. Esa es la Odisea del cristianismo. Y 150 salmos nos lo van a ir explicando, o lo vamos a ir escuchando. 150 salmos. De ahí no me va a dar tiempo de hacer los 150. Solamente voy a entrar con el primer salmo, porque en el 1 es donde se empieza a aclarar todo el punto. Porque el salmo número 1, según lo dijo Spurgeon, Charles Spurgeon, se le conoció como el príncipe de los pastores, porque él tenía un conocimiento profundo, y más o menos en 1800, y él fue un protagonista importante de lo que era el cristianismo en ese tiempo, con sus errores y sus equivocaciones. Pero él le llamó a estos 150 salmos, que los empezó a revisar y analizar, le llamó los tesoros de David. Y analiza salmo por salmo cómo explica él que es un tesoro lo que está poniendo David. Repito, con sus errores y sus aciertos. Pero desde ahí ya había algo interesante para analizar los salmos de David. Yo no le llamo a estos 150 salmos los tesoros de David, yo le llamo la Odisea para llegar al cristianismo. La Odisea, porque los enfrentamientos que sea uno realmente, o que han sucedido en nuestras vidas, no son cualquier cosa, ¿eh? Hay quien se ha muerto, así como todos los soldados y la gente de Ulises fue muriendo poco a poco, ¿sí? Unos ahogados, otros en las batallas contra los monstruos y fenómenos que se encontraban, otros porque los dioses los habían matado, se fueron acabando poco a poco. Pero por eso es Odisea. A ver cómo nosotros nos enfrentamos a algo que pensemos que nunca vamos a tener problemas. Que la Odisea para llegar al cristianismo, es muy sencillo. Nada más voy a la iglesia, ahí el pastor me dice
¿Qué es lo que debo de leer? Allí los pastores hacen oración por mí. Entonces ya llego a mi casa y nos vemos la próxima semana y otra vez y ya soy un buen cristiano. No. Implica día tras día de cómo va uno avanzando en el camino y viene una prueba diferente y vienen otras pruebas diferentes en nuestra odisea. Repito, y conozco muchos que han sucumbido, han muerto, han renunciado en este gran caminar. Yo todavía estoy aquí, afortunadamente. Que todavía no llego a mi destino, que es llegar a la estatura del varón perfecto, todavía no, pero voy sobre ese camino. Y Ulises sabía dónde estaba su isla, tenía que llegar ahí, porque ahí lo esperaba su esposa, lo esperaba su hijo. Y él, aunque de repente se desviaba y lo enfrentaban las pruebas, y otra vez se regresaba, porque no perdía la mira en su lugar de destino. Yo a veces les pregunto a los hermanos, algunos, a los de aquí a veces, también a veces como que ya ni me atrevo a preguntar, porque también como que a veces se equivocan. ¿Y cuál es el propósito del cristianismo, hermano? ¿Cuál es el propósito de que vayas a la iglesia? Pues que tengamos nosotros lo necesario, que no padezcamos de enfermedades, que no nos enfermemos, que tengamos riqueza, porque si le pido a Dios con fe, no dudando nada, porque así está escrito, entonces Él me lo va a dar. Hay muchos creyentes y religiosos que forman su viaje hacia ese cristianismo solamente a su conveniencia. Va a encontrar tesoros, va a encontrar cosas maravillosas, va a encontrar una nueva vida. Y de repente, ¿cuál decepción tienen? Que no era así. Que llegar a la estatura del varón perfecto es una odisea, ¿sí? Que implica sacrificios, implica dolor, implica dejar muchas cosas y ver pasar y ver morir y ver retirarse a muchos de los que caminaron con nosotros. Bien, explicándoles esto ya, ahora sí puedo entrar a lo que es el capítulo 1 o el salmo número 1. Nada más hoy. Nada más hoy. Porque el salmo número 1 es el resumen. Fíjense lo que les digo. El salmo número 1 es el resumen de lo que abarcan todos los 150 salmos. Si no es que toda la Biblia. Con el salmo número 1, con eso entendiendo, es el resumen de todo lo que vamos a pasar en nuestra odisea. Bien, vamos a ver salmo número 1.1. Salmo 1.1. Desde aquí hay que poner atención y reflexionar sobre las palabras que son metáforas, no es real. Salmo 1.1 dice: dichoso el hombre. Salmo 1.1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Entonces, si ahí voy a entender que son metáforas, que son cantos, que son poemas, tengo que empezar a desglosar ese asunto para que yo pueda entenderlo. Y entonces dice, el alma, en cuanto a lo que es sanar el alma
dichoso el hombre. O sea, sanar el alma enferma. ¿Por qué es dichoso el hombre aquí? Porque puede ser desdichada la persona. O es dichoso o es desdichado. Puede ser una persona desgraciada. Puede ser una persona desesperada. Puede ser una persona temerosa. Puede ser una persona infeliz. Puede ser una persona ignorante. Puede ser una persona moribunda. Puede ser una persona inocente. Puede ser también una persona engañada, esclavizada o absorbida. Ya está la persona en alguna de estas condiciones. Por eso el Salmo le habla y dice, dichoso es el hombre. ¿Por qué? Porque va a empezar a enfrentar esta condición del alma en desdicha, en desgracia, ¿sí? Esclavizada, engañada. Dichoso el hombre, dice David. Que hay muchos que no son dichosos. Pero aquí empezamos a hacer un análisis y todo esto viene a lo largo de los salmos cuando nos habla de cómo ser dichoso, cuando les habla de cómo ser feliz, cuando nos habla de cómo estar alegre. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí ya viene de qué forma, pero también de qué forma caemos en la enfermedad. Pero aquí el asunto y el propósito de todos los salmos es que sea uno dichoso, que sea uno feliz, ¿sí? Estas cosas son el propósito de la humanidad. Bienaventurado el varón, dicen otras versiones, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el hombre. O sea, el propósito de la vida y de la vida cristiana es que seamos dichosos, que seamos felices, que seamos bienaventurados. Quien no quiera ser dichosa o dichoso, quien no quiera ser bienaventurado o que no quiera ser feliz, pues estos salmos no le va a importar, porque va a seguir viviendo en su desdicha, en su desgracia, en su desesperación, temeroso, infeliz, ignorante, moribundo, inocente. Quiere seguir con eso adelante, y de eso es el mundo, de que cada quien escoja. ¿Sí? Sigue aquí entonces, un alma sana, ahí las hojas que ya tienen, un alma sana no sigue el consejo de los malvados. Un alma sana no sigue el consejo de todos aquellos que siempre está uno. Repito, no es que no nos juntemos con los malvados, sí, porque en el trabajo, en la familia, siempre hay gente malévola, gente malvada. Tenemos que juntarnos con ellos, tenemos que convivir con ellos. Pero ¿qué dice aquí? No sigue el consejo de ellos. Un alma sana, porque se confunde, ¿eh? Hay quien dice, con ellos ni te juntes, apártate de ellos, aléjate. La vida cristiana no dice aléjate, está cerca de ellos, porque vas a aprender de ellos, pero no sigas su consejo. ¿Ah? Eso habla toda la Biblia. Es la introducción de los 150 salmos y de la Biblia para llegar y recorrer nuestro viaje o nuestra odisea hacia el cristianismo. A veces, aunque nos duela, algunos de nuestros hijos son malvados. Tienen una sangre pesada y hacen daño a las personas. No me digan, todos mis hijos son blancas palomas, ¿no? Hay unos son malvados y a veces lo hacen de una manera así como muy sencilla o muy encubierta, pero también hacen malo con sus palabras o con su actitud.
Son malvados con su actitud, con sus palabras y con sus hechos. ¿Ah? Entonces, esa parte de nuestra vida nos enfrentamos a muchos, ¿eh? Es parte de nuestra odisea. Un alma sana, ¿ve?, no se detiene en la senda de los pecadores. Igual. Yo no voy por ese camino, no, porque ese camino lo están recorriendo los pecadores, ese camino lo están cometiendo los ladrones, ese camino lo están haciendo eso. Yo no voy por ahí, yo me voy por otro camino. No, aquí dice, no se detiene en la senda de los pecadores. No me detengo. Ellos están actuando de esa manera, yo tengo que continuar. No me desvío ni de a izquierda ni a derecha, sino que ese va a ser mi camino. La senda que yo sigo es la misma senda de la humanidad. Pero ¿qué hago yo? Cuando la persona realmente no sigue los consejos y sabe la persona que es, como dice Jung, es de la generación bisagra, modifica las cosas. Esa es la generación bisagra. Modifica, abre y cierra las cosas y no permanece estática de una sola posición. Si voy por la senda, la misma senda de los pecadores, ¿qué tengo que hacer? Si es que yo soy una persona que voy caminando eso, pues entonces yo modifico las condiciones. Y si me encuentro una piedra, ¿sí?, entonces ¿qué hago? Dejo que los demás se tropiecen, voy en el camino. Y no me va a gustar que si yo me tropecé y tuve ese problema, los demás se van. Entonces lo hago a un lado. Todos los obstáculos que yo vaya encontrando en el camino, con los cuales veo que se tropieza uno y otro de los malvados, mi obligación, si voy a la senda o si mi odisea es el cristianismo, es quitar todos los obstáculos, modificar la senda. El alma sana no se detiene en la senda de los pecadores, continúa y mueve lo que está mal, lo que está estorbando a las personas. Y sigo con mi camino, como Ulises. Vienen los problemas, enfrenta y sigue a su camino. No cambió de destino. El cristiano religioso cambia de destino cada rato. A veces es cristiano, otras veces es judío mesiánico, otra vez ya me convertí a budismo, ya no soy nada, ya soy ateo. El cristiano sabe exactamente que ese es su lugar, a donde quiere llegar. ¿Sí? Es el destino de su vida. Ese fue el destino que nos enseñó Jesús. Entonces, el alma sana, ¿sí?, no se detiene en la senda de los un alma sana no cultiva la amistad con los blasfemos, como dice aquí, ni cultiva la amistad con los blasfemos. A ver, hermano, entonces explícate. ¿Voy a poder tener cierta relación con ellos? Pues sí, hermano, porque vives en el mundo, pero no eres del mundo. Pero no vas a cultivar la amistad. Una cosa es saludarlos, una cosa es a veces tomar algo, comer cerca de allá, pero a veces trabaja uno cerca de ellos, pero no cultivamos la amistad. Cultivar implica un acercamiento, trabajar juntos. Por eso dice aquí, el alma sana no cultiva la amistad de los blasfemos. O sea, ¿qué es un blasfemo? Y de eso muchos ni siquiera saben. Pero ahí están pegados y cultivan la amistad de los blasfemos. ¿Qué es un blasfemo? Aquel que habla mal o hace injurias, ¿sí? Injuria a las personas, las ofende, ya sea de una persona, de un Dios o de un objeto o acto sagrado. Y ese es un problema entre los cristianos y los católicos, porque los cristianos blasfeman y hablan mal de los católicos, porque son idólatras. El cristiano dice, no, yo ya no voy a la iglesia. Antes yo era adorador
de Dios, era idólatra, ahora ya no, ahora ya voy a una iglesia cristiana, te volviste igual o peor de idólatra. ¿Ah? Pero sueltan la boca fácil. Por eso hay muchos blasfemos y muchos cultivan la amistad. Cámbiate de iglesia, hermano, porque ahí son adoradores, ahí no te enseñan la verdad, ahí dicen esto y hacen aquello, son de lo peor. Vente acá conmigo. Les gusta la amistad. A veces con los que blasfeman son mentirosos, ¿sí? Hay hipocresía. Pero el alma sana no deja de hablarles. Yo tengo muchos que ofenden a Jesucristo. Pero no por eso corto la amistad. Simplemente cuando me toca ir con ellos o cuando hablo alguna situación o me toca entablar algo, o sea, lo hago. Pero no cultivo la amistad con ellos. Porque quien cultiva la amistad es porque le gusta la manera en que esa persona actúa y se desempeña. ¿Sí? Voy a pasar a lo que es el Salmo 2. ¿Sí? Salmo 2. Dice, 1:2, perdón. Salmo 1:2. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita. No recibe los consejos de malvados, no va como el camino de los pecadores y no cultiva la mitad de los blasfemos. Entonces, ¿qué hace? En la ley del Señor se deleita. De día y de noche medita en ella. En la ley del Señor. Y aquí aclaro, en la ley del Señor, no en la ley de Moisés, porque muchos confunden. Piensan que la ley de Moisés, ¿sí?, es la ley del Señor. Una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la ley mosaica. Entonces, se deleita Él. Observa los problemas, observa las dificultades y los peligros que vienen, y entonces se encuentra muchas veces paz y tranquilidad en la ley del Señor o en la ley de Dios. Pero si se mete a creer en la ley de Moisés, le va peor, porque cree que lo que está escrito ahí es real. No, son metáforas. Entonces, un alma sana disfruta de su pasión. Disfruta de su pasión. Tiene una pasión. ¿Qué es una pasión? Un deseo. Estás apasionado de este hombre, de esta mujer, porque lo amas, porque te apasionaste tanto que despertó dentro de ti un sentido, como se dice, de acercamiento y de pertenencia hacia esa persona. Pues cuando nos casamos con una persona que nos apasiona, nos volvemos uno, somos uno, porque nos apasionamos. Entonces aquí, una alma sana disfruta de su pasión cristiana, lo cual una persona religiosa no lo hace. Luego se distingue lo que es una persona cristiana, está apasionada de su cristianismo, y se distingue una persona que está apasionada o fanaticada en su religión. Tienen ustedes que entender que son cosas diferentes en cuanto a la actitud. Lo que es una pasión cristiana y lo que es una religión cristiana, muy diferentes, como si estuviéramos escuchando a Jesús, el cristianismo de Jesús y el cristianismo del Antiguo Testamento. Una alma sana sigue los pasos, dice aquí, del cristianismo. Una alma sana sigue los pasos del cristianismo, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Sigue los pasos del cristianismo. Aquel que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, aquel que quiera emprender la odisea hacia la estatura del varón perfecto, tiene que seguir mis pasos. Los
el caminar de Jesús. Hay quien no conoce el caminar de Jesús. Conoce cuestiones religiosas de Jesús, pero su caminar muy pocos lo conocen. Pero los que lo conocen saben que aunque vaya, dice, por sendas, ¿sí?, de muerte, no temeré mal alguno. Porque ese es el camino de Jesús. Ese es el camino del cristianismo. El camino del religioso, ese es diferente. Pero hay quien le gusta más seguir ese camino. Pero cada quien es libre de eso. El alma sana sigue los pasos del cristianismo. O sea, pero si Cristo ya no está, hermano, no me enseñan lo que es Cristo. Cristo nos dejó que si tú amas a tu hermano, sirves a tu hermano. Es como si tú siguieras los pasos del cristianismo de Jesús. Jesús siempre iba siguiendo los pasos de esa persona desahuciada, de esa persona necesitada. Será humano él. Es un alma sana. Un alma sana ayuda a otros a recorrer y enderezar el camino cristiano, ¿sí? En donde dice, día y noche medita en ella. Un alma sana llega la noche, llega el nuevo día y empieza a ver que tiene su trabajo, que va a hacer otro, y uno pregunta, ¿cómo piensa la persona? ¿Voy a ganar buen dinero en esta? ¿Voy a hacer este trabajo? ¿Voy a hacer este fraude? ¿Me va a ir bien? ¿Sí? Es el alma enferma. El alma sana dice, como decía David, ¿hay alguien a quien yo pueda ayudar? Con lo que dijo mi esposa hace rato, ¿cómo te puedo ayudar? ¡Ah, esa es un alma sana! Y día con día se nos presentan situaciones que en un momento van a probar que si somos firmes para seguir este camino, nuestra odisea, que a veces nos equivocamos, sí. Un día, igual, yo venía subiendo, creo que también iba mi esposa conmigo, caminando de Mixcoac hacia acá arriba. Venía yo más o menos a la altura de Rosa Blanca. Y el Señor ya lo había visto varias veces. Y iba como invidente con su bastón. Y entonces paso cerca de él y me dice, oye, ¿me puede ayudar por favor? Sí, ¿cómo no? Entonces yo la acompañé igual. ¿Para dónde va? Dice, aquí a 3 cuadras. Voy pasando. Y después, cuando llego ya a la esquina donde estaba, me dice, necesito que me dé 100 pesos. Le digo, ahorita no traigo. Voy a decir que usted me está asaltando, ¿eh? Me dio miedo. ¿Qué iba a decir una persona que yo estaba asaltando a un invidente? ¿Sí? Pero a veces nos enfrentamos a esta situación porque mostramos un alma sana. A veces quieren abusar de nosotros. Entonces después ya pasa otro cerca de mí. No le hagas caso, dice, porque así es este señor. Finge todo para asaltar a las personas. Se hace que es invidente. Un alma sana, ¿sí?, ayuda a otros a recorrer y enderezar el camino cristiano, que a veces le va mal, sí le va mal, pero se lleva uno cada tropezón tremendo, ¿sí? Pero no, eso no nos anima, uno sigue uno en ese camino. Y el 1:3, con esto termino, porque no fue un salmo, que es la introducción de todos los salmos, 150. ¿Y qué es inclusive la introducción de toda la Biblia? Es como el árbol plantado a la orilla de un río. O sea, el que quiere ser dichoso, el que quiere ser feliz, ¿sí?, el que es misericordioso, ¿sí?, es que es como un árbol plantado. Ahí es donde viene la metáfora. Somos como árboles que estamos plantados, dice,
a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da su fruto y su hoja jamás se marchita. Todo cuanto hace prospera. Por eso de aquí, como veamos, pues si yo voy a seguir y voy a creer en Dios y voy a leer, pues voy a prosperar en todo, voy a prosperar en mi trabajo, voy a prosperar en lo que es mis recursos, voy a ser mejor y mi grandeza va a estar mayor. Depende del enfoque en cuanto a prosperar. El cristianismo, o sea, el humanismo simboliza un árbol sano, porque hay árboles enfermos. Y eso lo dice muchas veces la Biblia. Pero un alma sana, ¿sí? O sea, un árbol que recibe agua todo el tiempo. Un alma sana. Y aquí dice en la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura, no toda, o como está escrito en la Escritura en algunas partes, de su interior correrán ríos de agua de vida. O sea, este cristiano que parece un árbol siempre va a estar cerca de un río que fluye, es agua de vida. Porque no solamente estemos leyendo, sino que lo que hagamos en nuestra vida, en el diario vivir, eso nos va a impedir que nos sequemos. Siempre nos vamos a estar rodeados de agua, siempre va a haber un río que fluye, un río de vida. ¿Sí? Ese es un alma sana. Ve, un alma sana resiste tempestades, espera su maduración y produce frutos. Un alma sana resiste tempestades, se dobla pero no se quiebra. Somos como las palmeras, que cuando vienen vientos fuertes, los que enfrentó Ulises en su viaje de la Odisea en el mar, dice que los vientos de repente acrecentaban y destruían los barcos y morían muchos por esos vientos tempestuosos. La vida del cristiano en su camino hacia el cristianismo, en su odisea, ¿sí?, enfrenta muchas tempestades, muchos problemas, dificultades con la familia, en el trabajo, con el vecino, hasta en las mismas iglesias hay tempestades. Hay tempestades de enfermedades y salimos adelante. Hay tempestades de esto. Todo eso se vuelve, todo lo que enfrenta, dice, es que eso lo mandaban los dioses, ¿no? Las enfermedades y los vientos no los manda Dios, sino que son las situaciones que tenemos en la mente de lo que nos enfrentamos. Hay quien sucumbe y muere por una tempestad o por un viento que sopla. Es nuestro camino al cristianismo, insisto. Quien nada más quiere ser oyente, y esto no es para que se ofendan algunas o algunos, quien nada más quiere ser oyente, pues porque le gusta escuchar de Dios, le gusta que las promesas se cumplan. Quien nada más quiere ser oyente está bien, no se enfrenta a las tempestades. Yo mejor me mantengo de lejitos, dice, ¿sí? Así como el que va a ver los toros desde la barra, yo no me enfrento al toro porque está bravo el asunto. ¿Ah? Entonces dice que resiste tempestades, espera su maduración y produce frutos. Dentro de los problemas que enfrentó Ulises, me gusta uno, que es el que más a veces menciono yo. Me dijeron, cuando atravieses por ese lugar, ten cuidado del canto de las sirenas. Ten cuidado del canto de las sirenas, porque esas sirenas aparecen en el mar y empiezas a escuchar un canto que te aturde. Y llega a tu mente a enloquecer y ha hecho que muchos marineros se estrellen ahí porque se pierden con el canto de las sirenas. Entonces, como Ulises era muy astuto, pues se había hecho el caballo con el cual venció Troya. Entonces dijo, ok, ya lo voy a hacer, ¿qué hacer? Miren, todos ustedes, a todos los
marineros, los que iban en los barcos con él, dijo: todos ustedes tienen que hacer tapones de migajón. Se los ponen aquí, se tapan los oídos, todos, para que no oigan el canto de las sirenas. Entonces todos se pusieron tapones. Muchos mueren por el canto de las sirenas. Les hablan bonito, precioso que hablan. Pues si es un hermano que, ¿cómo habla? ¿Cómo tiene elocuencia? Yo conozco a varios que han caído con el canto de las sirenas, pero más bien eran tiburones. Entonces dejan embelezar. Y dijo Ulises: no, ya, esto está grave. Si muchos han sucumbido y se han ahogado por el canto de las sirenas, todos tápense los oídos. ¿Y tú qué le dicen? Yo voy a escuchar, pero amárrenme al mástil, este que está aquí, amárrenme para que yo no haga nada. Yo la voy a escuchar para efectivamente enfrentarme a saber cómo son. A lo mejor nomás es como dice, pura mitología. A lo mejor les dicen mentiras. Bueno, pues tienen ustedes que enfrentarse para ver realmente el canto de las sirenas. A veces son sirenas buenas, a veces malas. A mí me ha tocado participar, se los digo claramente, en liberación de personas, expulsión de demonios. Algunos son como el canto de las sirenas, empiezan a embelezar a la persona y cuando menos siente ya los atrapó. A veces yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? No, pues mejor ni vayas, ¿no? Hay que enfrentar para ver cómo es esa situación. Pero ya tiene uno que estar preparado para ver. Y a Ulises, dice, lo amarraron en un mástil y cuando oye el canto de las sirenas empezó a enloquecer. Empezó a enloquecer Ulises, pero no podía hacer nada porque estaba amarrado. Hasta que dejaron de cantar las sirenas. Muchas veces hay que amarrarnos mucho, pero escuchar lo que dicen las personas, ¿ah? Para ver exactamente por dónde, porque ese mismo canto o esa manera de hablar de muchos embelezan a muchos y los llevan a la muerte. ¿Sí? Un alma sana no desperdicia sus semillas ni sus hojas, porque dice, ese árbol da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y no se cae. Ese árbol. Nosotros, ¿sí?, por la manera descuidada, desperdiciamos las semillas y nuestras hojas se caen. Somos como un árbol nosotros. Hay quien de repente ve uno a esa persona, era feliz, ¿sí?, bienaventurado ese hombre y esa mujer, porque anhelaba la vida cristiana, iba a la iglesia y de repente se marchitó, de repente se secó y ya no dio frutos. ¿Por qué? Porque cayó en algunos de estos problemas, de estos peligros que hay en el transcurso de llegar al cristianismo. ¿Sí? Por eso, una persona con alma sana que va en ese caminar hacia su odisea del cristianismo, ¿sí?, dice que siempre las semillas las cuida y las conserva. Porque si se queda sin semillas, ese árbol que está ahí, ¿cómo se reproduce otro árbol? De repente, un árbol de peras creció y a otro lado otro árbol de peras y otro árbol de... porque se derramó sus semillas y crecieron otros. Pero cuando desperdicia, se seca ese y se detiene, como se dice, la especie. ¿Por qué no se ha detenido el cristianismo? Aunque el cristianismo, la mayoría, es un cristianismo inmaduro, es un cristianismo de niños a veces, pero ahí va. Pero hay otros que van más adelante, y porque así lo dijo Pablo, ¿sí? Nosotros tenemos
que ser preparados para ya no ser niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Y los vientos hacen que las semillas a veces caigan. Tengo el anhelo de hablarle a esa persona. Pues si dice la Biblia que yo tengo que evangelizar y predicar, y de repente empieza a perder su interés y sus semillas, y se cae su hoja. Y aquellos que estaban muy emocionados, que anhelaban ser cristianos, de repente se acabaron por los peligros que se enfrentaron en ese camino. Cuando yo me enfrenté por primera vez a una liberación, yo iba aprendiendo y me cuidaron, y me dice el pastor, ustedes a un lado, estos que son más maduros conmigo, pero estos otros que son todavía pequeños, esos ni solamente que oigan. Y encerramos y echamos a un lado a los débiles, porque lo que se iba a poner ahí, esa práctica de liberación, no era cualquier cosa. Y por eso hay muchos que efectivamente empiezan a sucumbir por esas pruebas. Si lo peor que se enfrenta a uno, a veces una persona pues sabe uno hasta lo que es capaz. Se enojó, pues ya nos golpeó, ya nos insultó una persona. Bueno, pues ya lo superamos, no somos tan sentidos. Alguien dice, tuve problemas con este pastor, con esta otra persona, pues ya me corrieron, pues de lugares mejores me han corrido, pues con este qué. Pero cuando nos enfrentamos a una cuestión espiritual, como lo que hizo Ulises, símbolos, metáforas. Cuando Jesús se enfrentaba a la metáfora de los demonios, es lo que nosotros también tenemos que ver. ¿Era real, hermano? No era real, eran metáforas. Porque a veces la persona empieza realmente a tener esa conducta endemoniada y se manifiesta peor que un demonio. Eso es lo que los riesgos que implica seguir el camino o seguir nuestra odisea hacia el cristianismo. Entonces, aquí hay que ser cuidadosos para no desperdiciar las semillas y que no caigan nuestras hojas. Porque una hoja es la continuación de los frutos. Se caen las hojas, se caen las semillas y se muere esa planta o se muere ese árbol. Yo no soy el único que ha conocido hermanas y hermanos que en un principio entraron muy bien, querían ser buenos cristianos, se secaron. Ya en cierto momento su labor y su función quedó muerta. Entonces, si somos de la generación o cualquiera que sigue, como dice John Bisagra, tenemos muchas cosas que hacer. Y una vez es aprender para ver qué nos toca hacer a nosotros en este tiempo. ¿Qué nos toca hacer? Hermano, yo me conformo nada más con escuchar, con aprender y hasta ahí. Bueno, pues también. Pues es un árbol que se va a secar, porque su semilla no va a producir nada. Igual que el denario, cuando le dijo Jesús en la parábola, había un hombre que se le dejaron 5 denarios, a otros se le dejaron 3 denarios y a otro 1. Regresa y vamos a hacer cuentas. ¿Qué hiciste con los 5 que te di? Los puse a trabajar, Señor. Aquí están, y ahora te entrego 10 denarios. Los puse a trabajar. Bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿Sí? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y llega con el 3 denarios. ¿Qué hiciste? Señor, los puse a trabajar, me diste 3 denarios, o tenía 3 semillas, y gané otras 3. Te oigo, tus 3 y otras 3, 6. Bien hecho, siervo fiel. Y llega con el otro que le dio 1, porque no tenía más capacidad. Él dijo, mis problemas son muchos, yo no, te dejo 1 aunque sea, 1 denario. Llega y, ¿dónde está mi ganancia? No, Señor, la guardé, la escondí, aquí está, te regreso tu denario. No sé que lo hubiera perdido, entonces cuando regresaras, pues
Me ibas a regañar, pero aquí está tu denario. Siervo humano y fiel. ¿Por qué no los diste a los banqueros para que ganara también mi dinero? El Señor nos da semillas. Algunos les ha dado 10 semillas, algunos les ha dado 5, algunos les ha dado una semilla. ¿Ya la sembraste? Para que de ahí nazca otro árbol, nazca otro fruto. Y ese es el asunto del que uno de repente dice, bueno, ¿y cómo voy a dar mis frutos? De manera simbólica, el árbol está junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Dice, ay, ya llego yo. ¿Cuántos frutos son los que hay que dar? Según la Biblia, según Jesucristo, según Pablo. ¿Cuántos frutos? 9 frutos. ¿Quién dijo 30? 9 frutos. Los frutos del Espíritu son amor. Es una semilla. Cuando tú das amor, se reproduce el amor, el gozo, o sea, la alegría. Cuando tú eres alegre, contagias a otros. La paz. Cuando tú eres pacífico, en lugar de meter conflictos y guerra, buscas que haya paz. Estás reproduciendo un nuevo árbol con esa semilla. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos, ¿sí?, que nosotros, que el cristiano va aprendiendo. No todos se aprenden al mismo tiempo y todos juntos, sino va poco a poco. Pero cada uno de los que vamos a ver que ese es el fruto que yo ya he logrado, lo guardo, lo escondo, se te va a secar, hermana. Se te va a secar. Y se seca también tu deseo y tu interés de buscar de Dios o ser un verdadero cristiano. Esos son los asuntos que simboliza este primer salmo, que es el resumen de toda la Biblia. Bien, nos vemos la próxima semana. Mil disculpas que me tardé un poquito más. Dios los bendiga. Bendito Señor. Hoy estamos, Señor, agradeciéndote toda esta palabra, Padre.